Muy buenos días a todos, bienvenidos otra vez a este espacio Salvemos a los Niños, un lugar destinado a buscar herramientas que nos permitan despertar a un montón de cosas que nos tienen dormidos con los niños. Los niños están ahí esperando ser salvados y para eso nosotros tenemos que informarnos, buscar, replantearnos muchas cosas. Quiero darle la bienvenida hoy a Lorena Aguilar. Ella es la coordinadora de la Merced San Martín y ahora nos va a explicar de qué se trata. Este es un programa especial por el 25 de marzo, que fue el Día del Niño por Nacer. Y para eso hoy Lorena está invitada aquí a hablar con todos nosotros. Muy bienvenida, Lorena, gracias por estar acá. No, gracias a vos, María, por la invitación y por el trabajo que venís haciendo. Bueno, es mutuo. La verdad es que el otro día cuando te vi en la jornada del Senado por el Día del Niño por Nacer, te escuché hablar y me emocioné muchísimo. El tema del aborto es un tema que aquí en el canal de Salvemos a los Niños no se había tocado hasta el momento porque no había encontrado la persona adecuada que tuviese la capacidad de transmitir lo que te escuché a vos transmitir ese día. Que uno diría nos atraviesa a todos, como dice esa frase popular, un tema que nos atraviesa a todos. La verdad es que no. Es un tema que en principio atraviesa porque mata a un bebé que está dentro del vientre materno y después deja atravesada a esa mamá que tomó una decisión que en principio no la toman acompañados de información. Contanos un poquito ustedes a qué se dedican en la Merced. La Merced Vida es una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. Y este apostolado se rige bajo el magisterio de la Iglesia Católica, pero recibimos a mujeres con distintos credos y con distintas ideologías. Por lo general, las chicas que llegan a nosotros, o señoras grandes, vienen muy desesperadas, angustiadas, porque no saben qué hacer con este embarazo inesperado que están atravesando. Y tenemos 4 pilares fundamentales de nuestro trabajo para poder acompañarlas. Primero son las charlas y las conferencias en las distintas instituciones que nos llamen sobre el valor de la vida humana desde su inicio, desde el comienzo. Después tenemos otro pilar fundamental de nuestro trabajo que es esta asistencia a estas mujeres, ¿no es cierto?, que no saben qué hacer con este embarazo en riesgo y tampoco tienen información, porque la realidad es que cuando llegan a un hospital público o a una salita, no les informan cuáles son los riesgos que corren, ni físicos y mucho menos los psicológicos. No tienen idea a lo que se van a enfrentar. Juegan con la desesperación de estas mujeres. Eso es lo que está pasando en la realidad. ¿Ustedes desde cuándo están en este tema? Nosotros desde el 2007 estamos trabajando con estas mujeres. Lo que hacemos cuando llegan a nosotros es darle la información completa que no reciben en otro lado. Que sepan que pueden tener en un aborto químico con pastillas, porque por lo general le dan mifepristona y misoprostol o misoprostol solo. Que sepan que pueden tener un aborto por desprendimiento parcial, que parte del feto le puede quedar adentro, se puede pudrir y le agarra una infección generalizada, porque eso no tienen ni idea. Cuando llegan le dan las pastillas, las mandan a sus casas y hacen el procedimiento solas en su casa. Y lo único que le dicen es, bueno, si tenés temperatura mayor a 38 grados, si tenés una hemorragia imparable o si tenés dolores que no aguantas más, anda a un hospital. La salita tampoco se hace responsable, le dice acá no vengas. Y lo sabemos de primera mano porque nos lo cuentan ellas mismas cuando llegan a nosotros. O por ahí le mandan a hacer una ecografía para saber el estado gestacional y le ponen en la orden IVE para que el ecografista no le muestre la imagen y tampoco le haga escuchar los latidos del corazón del hijo. Entonces están tan deshumanizadas ellas que tampoco pueden humanizar a su hijo. Claro. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Las mandan solas a sus casas, que muchas veces lo despiden enteros, en el inodoro, y a veces vivos. Imagínate el trauma para esta mujer. En la ley del aborto he visto, dice persona gestante, ya un término que a mí se me ponen los pelos de punta porque persona gestante no, es una mujer, digamos, solo una mujer puede gestar una vida. Entonces decía que cuando una mujer
toma la decisión de acabar con la vida que lleva en su vientre, entiendo también que está de alguna forma acabando con una parte de su propia vida. Mira, cuando nosotros le damos la información completa y también hablamos con ellas de lo que son las secuelas psicológicas, algunas cambian de decisión, por supuesto, porque no tenían toda esa información. Algunas vienen con abortos anteriores y ya están padeciendo las secuelas. Entonces, cuando hablamos de estos temas nos dicen, sí, yo ya estoy atravesando por eso. Lo que pasa es que vienen tan bloqueadas, porque si no, no podés tomar una decisión así. Ninguna mujer quiere abortar, nadie quiere pasar por un aborto, pero si no se bloquean, no podrían llegar a esto. Tienen que bloquearse y creer en lo que le vende la sociedad, ¿no? Que es un conjunto de células. Claro. Que todas sabemos que estamos embarazadas de hijos cuando quedamos embarazadas. Las mujeres no se embarazan de otra cosa que no sea de un hijo. Y como vos decías, las únicas que pueden quedar embarazadas son las mujeres porque somos las únicas que tenemos útero. Claro. Solamente las mujeres podemos quedar embarazadas y eso es lo que nos hace mujer. Claro. Justamente. Exacto. Con las que deciden continuar con el embarazo, hacemos talleres todos los meses, las acompañamos. Tratamos de trabajar con ellas la baja autoestima que tienen, porque eso influye mucho en la decisión de abortar. Hay muchas que son empujadas a abortar porque las parejas las obligan o los padres las obligan. Otras toman la decisión con este eslogan que nos vendieron, mi cuerpo, mi decisión, y no dejan que el hombre pueda ejercer la paternidad. Muchas veces pasa eso también, porque las secuelas también son para los varones. Eso es lo que hablábamos en el Congreso también, ¿no? No aborta solo la mujer, un hijo se engendra de a dos. Exacto. Es un 50 y un 50, y las secuelas la padecen los dos. Consciente o inconscientemente, porque en algún momento de la vida aparecen. Pero bueno, con las que deciden continuar con el embarazo, ninguna se arrepintió de haber continuado con el embarazo. Están muy felices con sus bebés. Todos los meses retiran el bolsón de pañales hasta que su bebé cumple 1 año y le damos el ajuar completo cuando nace, que recibimos de donaciones, porque somos una asociación civil, como te decía antes, sin fines de lucro. Pero bueno, algunas se siguen sintiendo culpables por el solo hecho de haber pensado en abortar. Y con ellas trabajamos 1 año más, con Portal de Belén. Las chicas lo que hacen son encuentros mensuales donde pueden trabajar ese dolor que sienten, esa culpa, porque miran a sus chiquitos a los ojos y se le caen las lágrimas. No quieren ni pensar que se les había cruzado por la cabeza terminar con la vida de ese hijo. Así que 1 año más las seguimos acompañando a esas mamás que necesitan. Y si necesitan pañales también se los damos. Bueno, el otro pilar fundamental que tenemos es la apertura de centros. Porque nosotros no estamos solamente en San Isidro, en San Martín, en San Miguel, estamos en todo el país. Tenemos 40 centros en Argentina y trabajamos en red con distintos centros en Latinoamérica, que son 250. Mira qué lindo. Y por último, lo que vos decías, ¿no? Las que ya abortaron. Recibimos a hombres y mujeres que pasaron por el aborto. Directa o indirectamente, porque el aborto te atraviesa, como vos decías, te atraviesa la vida. Hay un antes y un después del aborto. A veces creen que es algo que guardan en un cajón, lo cierran y dicen, ya está, esto yo no lo saco más de acá, se terminó el problema. El tema es que el aborto te viene a golpear la puerta. Tarde o temprano, las secuelas pueden aparecer inmediatamente, al mes, 1 año, 3 años, 15, 20, 30. Tuvimos un caso de una mujer que había abortado hacía 50 años. 85 años tenía cuando se acercó a nosotros, y la acompañamos y pudo sanar. Ella tenía el deseo y la necesidad de viajar continuamente, gastaba fortuna, ya no sabía qué hacer para tapar ese hueco que tenía en su alma. Hasta que bueno, pudo hacer el retiro Salve Guadalupe. Es un retiro de sanación para las personas que han pasado por el aborto provocado. Hombres y mujeres. Justamente este fin de semana tenemos el próximo Salve Guadalupe, 11, 12 y 13 de abril, y después lo vamos a tener en agosto nuevamente en Argentina. Y fundamos en distintos países. Estamos en Brasil, Perú próximamente, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, y seguiremos fundando. Se me cruzan 2 cosas por la cabeza mientras vos decís eso, ¿no? Por un lado, qué maravilloso que puedan seguir extendiéndose
pasando fronteras y seguir asistiendo a personas alrededor del mundo. Y por otro lado, se me inunda el corazón de tristeza de pensar que en tantos lugares o en todos los lugares del mundo se está necesitando contener este tema del aborto. Esto lo voy a decir desde mi lugar como comunicadora y como investigadora. Hay un plan sistemático que es acabar con la familia. Todo lo que tenga que ver con la familia tiene que ser destruido. Hay un montón de aristas. Una de ellas es el aborto. Y el aborto no solamente es la destrucción de la familia como núcleo social, como en tantas otras cosas, como en el adoctrinamiento sexual de los niños, la ideología de género, digamos, un montón de otras cosas a través de las cuales sí llegan a romper el núcleo social. El aborto, además, es un gran comercio. Bueno, la ideología de género también, porque a través de la sexualización de los chicos y del cambio de género de los chicos, de la hormonización y de la mutilación genital, también hay un gran negocio. Pero en el tema del aborto me quiero detener en la cuestión comercial. Esto es un sistema que se lleva alrededor del mundo porque deja millones y millones de dólares. Por ahí mucha gente no lo sabe. Muchos de esos bebés son utilizados en la industria farmacéutica y por lo general vivos, porque es cuanto más sirve a la industria. Se mutila al bebé una vez quitado del útero materno en un aborto, por eso han extendido la etapa en la que se podía, entre comillas, abortar. Porque el bebé cuanto más grande, sus órganos sirven mucho mejor. En Argentina tenemos la cifra que nos da el Ministerio de Salud, pero dentro de esas cifras, que son aproximadamente 100.000 abortos, no tenemos idea cuántos más se pueden sumar por la obra social, por las prepagas y los que se hacen químicamente en su casa, en forma particular. No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. Sí vimos las cámaras ocultas que le han hecho una directora de Plan Parenthood, donde ella misma contaba lo que hacían con estos órganos de estos bebés, ¿no es cierto? Que cuanto más grande era el bebé, mejor, porque más les servía, más les pagaban. Sabemos que es un comercio, sabemos que los laboratorios han hecho fortuna con el aborto, inclusive las clínicas clandestinas. Sí. A ver, lo único que hizo esto es que se sumen más abortos, nada más. Muchas mujeres no van al hospital público porque no dicen que los tiempos son muy largos, para que entre que le hacen la ecografía, la vuelven a ver, en las obras sociales pasa lo mismo. O sea, el aborto igualmente es peligrosísimo, tanto para un aborto clandestino como para un aborto legal. Las muertes son iguales. Kayla Jones, en el sur de nuestro país, murió por un aborto legal, seguro y gratuito en un hospital público. A la edad de 17 años. Una 17 años. Lo mismo pasó con María del Valle en Córdoba o en Mendoza, que con 23 años ella era dirigente de la Unión Cívica Radical, murió por un aborto químico. O sea, no, esto no tiene límite, porque vos fíjate que en el artículo 4 de la ley lo que dice es que es IVE hasta la semana 14, y que a partir de la semana 15 es ILE, interrupción legal del embarazo, y por cualquier causal. Entonces no tiene un límite, te dice a partir de la semana 15, pero no tiene un límite. Cualquier mujer de 7 meses de gestación, que nos pasó de atender mujeres con 7 meses de gestación que pensaban abortar, en un hospital público y decir que tiene un problema de salud, depresión, angustia, y eso sería una causal para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud. Claro. Entonces, esta ley es patética. La ley 27.610 de IVE. Exactamente. Ahí vos nombraste la OMS. La OMS es quien ha autorizado, si se quiere, el uso del misoprostol y de la otra droga que no me acuerdo el nombre, que es muy parecida. Mifepristona. Exactamente. Como medicamentos imprescindibles, así lo tiene definido la OMS, medicamentos imprescindibles. La OMS que acompaña a todo este tipo de políticas, la OMS, UNICEF, hay un montón de fundaciones, ONG que participan de todo esto. La verdad es que es momento de que empecemos a llamar las cosas por su nombre y empecemos a decir quiénes son los que participan en estos planes, porque todo esto no se podría hacer, y mucho menos a nivel mundial, si no contara con ejes a través de los que giran todos los países. No es difícil ver qué tienen en común o qué organismos atraviesan a esos países que todos tienen en común. Entonces, empezar a buscar a los verdaderos responsables de toda esta ingeniería social que se viene haciendo con respecto al tema del aborto,
un trabajo que lleva décadas. Ahora lo que pasa es que estamos hablando del tema, pero todo esto se viene gestando desde hace muchísimas décadas. Por eso es que llegamos a lo que llegamos, a que se haga una ley para avalar el crimen dentro del vientre materno, cuando en realidad la ley 27.610 es inconstitucional, porque está pasando por encima del derecho del niño por nacer, que está contemplado dentro de la propia Constitución. La verdad es que, más allá de la cuestión legal, creo que a lo que tenemos que apuntar es a la concientización de la gente, a la concientización de las mujeres por sobre todas las cosas. Porque como vos bien lo decías, no hablamos nunca del hombre, no hablamos nunca del sufrimiento de ese hombre que quiso ser padre y no pudo, no tuvo ni voz ni voto. Porque una mujer dijo: mi cuerpo, mi decisión, y bajo ese lema sancionaron una ley inconstitucional. Pero el cuerpo de ese bebé también es decisión de ese bebé. Y por ahí habría que esperar a que tenga 18 años para decir si quiere participar de un experimento eugenésico o no. Y sin embargo, eso nosotros sabemos que los organismos internacionales, por supuesto, que van por el control poblacional, claro, van por el control demográfico. Y cuando se desclasificó el informe Kissinger, quedó a la vista de todos, hasta lo podemos googlear. Exacto. Van primero por la anticoncepción, después por el aborto, y cómo nos lo metieron desde la ideología de género. Nosotros lamentablemente tenemos una ley de ESI muy mal aplicada, donde hipersexualizan niños y jóvenes, donde le dan los métodos anticonceptivos artificiales como si fueran la salvación, y si les llegan a fallar, porque inclusive están usando los chips con las menores de 18 años, que no es legal, están haciendo experimentos con las niñas, porque hemos tenido casos donde a las chicas se les ha encarnado, le han tenido que abrir el brazo, le han tenido que hacer una cirugía, no se los quieren sacar porque si no, imagínate, para el Estado es un gasto innecesario. Ya se lo colocaron, hasta dentro de 2 años no se lo quieren tocar, por más que la chica tenga efectos secundarios. Y si les falla este método, bueno, tienen que tener el acceso al aborto. Fíjate lo que pasó con el plan ENIA, ¿no? Gracias a Dios lo quisieron hacer ley y se cayó. ENIA es eso, es anticoncepción, y si te falla, aborto, que tengas el acceso al aborto asegurado. Con este eslogan de seguro, que nunca es seguro, podrá ser gratuito porque para el que se lo hace, pero lo pagamos nosotros con todos nuestros impuestos. Exacto, y que podríamos destinar a darle de comer a un montón de chicos, ¿no? Exactamente, y como vos decías anteriormente, la IPPF, la Plan Parenthood, tiene la obligación de dar su reporte financiero. Y dentro de ese reporte financiero se ve cómo hay fondos que vienen a Argentina, a Casa Fusa, a Fundación Huésped, a CELS, Católica por el Derecho a Decidir, y a otras organizaciones más. Lo único que les interesa es el control demográfico. Exacto. Y a nosotros, bueno, nos impusieron el aborto en el 2020 entre gallos y medianoche, ¿no? Exacto. Entre la pandemia, y fue lo único que pudo cumplir el gobierno de Alberto Fernández. Claro. No pudo cumplir otra cosa. Bueno, nosotros seguimos trabajando igualmente con estas personas, con estos hombres y mujeres que padecen las secuelas, los seguimos acompañando. ¿Y qué pueden presentar como secuela? Ataques de llanto, ataques de pánico, ira, una angustia tremenda, pensamientos suicidas, algunas hasta intentos de suicidio. Tuvimos el caso en San Martín de una chica que intentó suicidarse varias veces, con el acompañamiento salió adelante y tiene a su bebé y está feliz, feliz, pero necesitan eso, que las acompañen. Lo que el Estado no está haciendo, lo estamos haciendo nosotros. En el hombre se refleja sobre todo en violencia. Más allá de estas secuelas que puede padecer igual que las mujeres, en violencia, mucha violencia. Y a veces tenemos casos terribles que vemos en los noticieros y decimos, pero ¿cómo pudo llegar a tanto, no? ¿Cómo una persona se pudo deshumanizar tanto? Es que a veces no sabemos los trasfondos, porque no podemos dar una respuesta superadora. Necesitan este acompañamiento y esta sanación. Tenemos que ir a la raíz del problema. ¿Las consultan muchos hombres? Digamos, es minoría con respecto, claro. Más mujeres, pero sí, acompañamos a varones también. ¿Y cómo hacen ustedes las campañas para que la gente pueda contactarlos, por ejemplo? Nosotros publicamos en Instagram y en Facebook, el retiro se llama Salve Guadalupe. En Instagram lo van a encontrar como Salve Guadalupe_, que es la red que más se usa. Y ahí se contactan con nosotros, y ahí van a ver los flyers con las próximas fechas de los retiros y demás.
hay un lugar en donde pueden asistir y donde pueden recibir esta contención que justamente, como vos decís, el Estado no brinda, porque además en la ley especifica que la ley del aborto especifica que en el post-aborto el Estado se hace cargo de la gente, pero que es absolutamente falaz, porque en ningún lado... Para eso, ¿sabés lo que es el post-aborto? Lo que sucede después de que la mujer toma las pastillas. O se coloca las pastillas por vía vaginal. Eso es el post-aborto. Claro. ¿No? Ese procedimiento de sangrado y de expulsión, ya está, ahí se terminó. Nadie les explica qué viene después, porque muchas llegan a nosotros diciéndonos estoy viviendo un infierno. Yo vi el infierno y no saben cómo salir de esa situación. Y no solo papás y mamás, ¿sabés qué pasa, María? El aborto te atraviesa tanto. Nosotros siempre poníamos este ejemplo, es como una granada que tiramos y las esquirlas salpican para todos lados. Papás, mamás, abuelos, tíos, primos, hermanos, inclusive personal de salud. Porque para los médicos, los enfermeros, los anestesiólogos, los instrumentadores, también hay secuelas. Y tarde o temprano aparecen pesadillas relacionadas con el aborto. Ellos también se acercaron a nosotros para pedirnos ayuda y poder sanar. Bueno, de hecho, gracias a ellos se han conocido un montón de cosas que de otra forma no se hubiesen sabido. El mismo personal que participa de estos crímenes, en algún momento hablan y cuentan cosas porque ya no pueden sostener psicológicamente lo que han hecho, de lo que han participado, y gracias a ellos se ha conocido esto. Está el derecho a la objeción de conciencia que pueden utilizar los médicos, que también es bastante mentiroso, porque más de un médico ha tenido problemas cuando ha querido utilizar el recurso de la objeción de conciencia al momento de decir, no, yo no voy a participar de esto. ¿Ustedes han tenido médicos también que los han consultado o que han asistido a ustedes? Sí, tuvimos médicos que han participado de muchos abortos, de cientos de abortos, que han venido a buscar sanación. Porque, y te digo sinceramente, no podían parar de llorar. Porque el tema es cuando te cae la ficha, ¿viste? Claro. Lo mismo le pasa a las mujeres. Si no se bloquean, como te decía antes, no podrían llegar al aborto. El problema es cuando te cae la ficha y te das cuenta de lo que hiciste, porque el primer sentimiento que vos sentís es de alivio, los primeros días. Pero después empezás con la negación. Yo no lo podía tener, no iba a tener padre, era muy chica, no me podía hacer cargo, yo no podía. Esas son las frases que escuchamos continuamente. Pero después, cuando empieza la culpa, porque es inevitable, porque ven chiquitos jugando en la plaza y pensarían qué ojos tendría, qué color de ojos tendría, cómo sería su pelo, cómo sería su voz, sería una nena, sería un varón. Ahí comienza el síndrome del aniversario. ¿Viste? El pensar la fecha que el hijo tendría que haber nacido o la fecha del aborto, porque es inevitable. Inevitable. Hay cosas que las conectan con ese momento, con esa situación. El clima, cómo estaba el tiempo cuando abortaron, olores, colores, vuelven a revivir el momento del aborto con esos conectores. Y de eso no habla nadie, ¿no? Porque les venden el aborto como la gran solución a todos sus problemas, las empujan a esa situación y después que Dios las ayude, porque ellos no las van a ayudar ni de casualidad. O sea, podrían también explicar, por ejemplo, todo esto que vos estás explicando. Bueno, vos tenés derecho a abortar, a asesinar ese bebé dentro del vientre materno, pero ten en cuenta que, ¿no?, esa parte la omiten, queda por fuera no solamente de la ley, de la aplicación de la ley, sino además de la contención de la mujer que ha dado ese paso, porque eso no lo explican en ningún lado. Les hacen firmar un consentimiento informado, donde dice que recibieron toda la información completa, que pudieron realizar todas las preguntas que consideraron correspondientes, que se le dio una información con lenguaje claro y sencillo, con base científica. Y ellas lo firman. Están tan desesperadas porque quieren solucionar un problema, porque le venden eso, que el embarazo es un problema. Un problema que no... Eso sí, la mujer hay que empoderarla, tiene que estar empoderada a poder todo en la vida, menos a ser madre. Claro.
exactamente. A eso iba. Les venden tanto de que el embarazo es un problema que cuando dan ese paso, como vos decís, instantáneamente sienten que resolvieron ese problema que se les presentaba, porque les comieron la cabeza diciéndoles que embarazarse es un problema, cuando es la mayor bendición de la vida. Y vos me decís, bueno, andá a Gaza, por ejemplo, a quedar embarazada, ¿no? Un lugar en donde no tenés asistencia de ningún tipo, ni médica, ni humanitaria. Es muy difícil tener un bebé en Gaza, pero acá no estamos esto no es un territorio de guerra. Acá hay un montón de recursos a los que se puede acudir. Ya sos mamá, ya tenés un bebé adentro de tu cuerpo, entonces ya sos mamá y empieza a correr esa responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo resuelvo este primer inconveniente que tengo? Ya sea porque no me aceptan en mi casa, ya sea porque mi pareja no quiere que yo tenga este bebé, ya sea porque no tengo los medios económicos para hacerlo. Hay que buscar ayuda, porque siempre la hay, así como están ustedes, y me imagino que debe haber también otros espacios, otros lugares en donde buscar ayuda y encontrarla. No es fácil, pero los hay. Mira, la ley 27.610 de IVE se aprobó junto con la 27.611, que es el plan de los 1000 días. De ese plan nadie les habla. Esa información no se la dan. Ellas pueden recurrir a la página de ANSES, registrarse y les dan una ayuda económica también para que ese bebito tenga cobertura económica hasta que cumple 3 años. Quizás no es fortuna, pero eso te ayuda más. Lo que hicieron fue, para que se apruebe la ley de IVE, decir, bueno, pero viene junto con esta ley, aprobemos las dos juntas, total, la mujer puede decidir, puede elegir, pero nadie le da esa información. La realidad es que nadie le informa nada, lo único que hacen es darle las pastillas, mandarlas a la casa y chau, las despiden. Y después si te pasa algo, arreglate. Sí. No tienen acompañamiento, no están acompañadas, no eligen libremente porque no tienen posibilidades. Le dan una sola posibilidad, que es el aborto. No tienen otra posibilidad. Por eso es muy importante la consejería a estas mujeres para que tengan la información completa. Y viendo ese abanico de posibilidades sí puedan decidir, pero sabiendo, con conocimiento. Sí, que también puedan aplicar la propia objeción de conciencia, ¿no? Visto desde los dos lugares. Bueno, viste que los médicos nos contaban que cuando se hacían objetores de conciencia, como que lo ponían en una lista negra, ¿viste? Claro. Tienen menos posibilidad de escalar en su trabajo. Por eso, a eso me refería hace un rato cuando decía que el recurso de la objeción de conciencia es bastante mentiroso, porque dicen, bueno, vos también podés elegir como médico si participar o no participar, hasta por ahí nomás, porque también dice la ley que es, ante una emergencia, si ellos tienen que hacer un aborto, tienen que participar igual y que, bueno, no hay... ¿Cuál es la definición de emergencia, no? ¿Cuáles son? Mirá lo que le pasó al doctor Rodríguez Lastra. Leandro Rodríguez Lastra se encuentra con una chica con un aborto en curso, que lo que tuvo que hacer para salvar la vida es frenar el aborto, salvó la vida de la chica, salvó la vida del bebé, ella no lo quería, lo dio en adopción y chau, se terminó la historia, hasta que una diputada lo denuncia al médico por haberle salvado la vida a la chica y al bebé. No lo sabía. Porque la chica venía con un aborto en curso. Sí, Leandro Rodríguez Lastra estuvo 2 años inhabilitado para ejercer cargos públicos. ¿Cuándo fue eso? Y hace unos años, habrá sido en el 2021, por ahí, que lo denunciaron, me parece. Mirá vos, ¿y no recuerdo exactamente, pero... ¿En qué provincia vos? Él vivía en el sur, vivía en el sur en ese momento. Mirá vos. Y una diputada abortista lo denuncia. Claro. Sí, porque... Ni la madre del bebé, ni la madre del bebé. ¿Y la madre del bebé qué hizo? Bueno, después voy a buscar sobre el caso. Agradecidísima con el médico, agradecidísima. Pero viste lo que es este lobby abortista, ¿no? Que va por todo. Como decías antes también con el lobby LGBT, con el tema de la defensa de la hormonización para niños, los bloqueadores hormonales, porque esos chicos les arruinan la vida. Las hormonas que su cuerpo tendría que crear naturalmente son bloqueadas. Entonces toda su vida van a tener que hormonizarse, porque si no se mueren, corre riesgo su vida. Las mutilaciones. Y lo estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. No quiero participar de este genocidio. ¿Cómo hago entonces si yo no quiero que mi dinero participe de este genocidio infantil, de este asesinato infantil y de esta mutilación en los niños?
Es que volvemos a lo mismo, todo es control poblacional. Sí. Los homosexuales no se reproducen, claro. Los chicos utilizan métodos anticonceptivos que los van esterilizando a corto o a largo plazo, y si no tienen el aborto como solución al problema. Sí, tienen todo atado. Sin embargo, nos encontramos hoy en día en un momento histórico en donde la tasa de natalidad en Argentina es el más bajo en su historia. Han cerrado jardines de infantes, han cerrado jardines maternales, los niños no nacen. Es eugenésico este plan. Es más, hay clínicas aquí en Capital Federal que han cerrado sus áreas de neonatología y las han transformado en centros de aborto. Porque es que tenés en un quirófano una mujer teniendo familia y en el de lado a otra abortando. Sí. Es macabro. Cuando se sancionó la ley del aborto, se decía, o todo esta secta de pañuelos verdes, decía que se practicaban creo que 500.000 abortos al año de manera clandestina. Cuando se legaliza el aborto, ni de casualidad, más allá de que, por supuesto, los abortos químicos que se realizan de manera particular en los domicilios, esos no entran en la estadística. Igual, yendo más atrás, Argentina es un país que se caracteriza por no tener estadísticas. Así como esa frase que dice dato mata relato, si realmente tuviésemos los datos, mataríamos el relato oficial de muchas cosas. No hay estadísticas en nada de lo que vos quieras, incluido el tema del aborto. Pero se sabe por conteos, digamos, extraoficiales, que esa cifra de 500.000 abortos al año que mataban a 500.000 mujeres al año. Estoy exagerando, ¿no? Pero un poco era esto, el pedido a gritos de la ley del aborto, porque se morían tantas mujeres con 500.000 abortos al año. Y cuando se legaliza, se llega a la conclusión de que jamás fueron 500.000 abortos y que no habían, digamos, que no morían 500.000 mujeres, ni 300.000 mujeres, ni 100.000 mujeres. Creo que morían, no sé si vos tenés esta cifra más fresca que yo, pero creo que no llegaba a 20 mujeres al año o 15 mujeres al año. No sé, y aparte no solamente eran por aborto, a 20 mujeres, eran también por problemas que han tenido en el momento del parto, no eran todos abortos. Claro. Pero bueno, son las cifras que manejaron mundialmente, estratégicamente en cada país para poder legalizarlo, porque eso es un plan sistemático. Claro, exacto. Exacto, como se llama mi canal. Mi canal se llama Salvemos a los Niños, pero digamos la dirección web del canal de Telegram dice ataque sistemático, porque no podía poner Salvemos a los Niños, no me dejaba. Entonces se llama ataque sistemático la dirección web. Es esto, es un ataque sistemático contra los niños, contra el ser humano en sí. Pero ¿por qué yo me enfoco en los niños? Porque los niños son los únicos que no tienen forma de ponerle voz a lo que les están haciendo. Nosotros los adultos podemos decir esto lo quiero, esto no lo quiero, y los niños siguen nuestros pasos en el mejor de los casos, ¿no? Quiero decir cuando llegan a nacer, por eso digo en el mejor de los casos. No sabemos qué hubiera sido de todos esos niños que son abortados. Hay una cifra que se maneja de 1.000 abortos diarios. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Viste? ¿Cómo lo podemos saber? Como decías antes, no hay estadísticas, no tenemos la certeza. No tenemos la certeza porque hay muchas mujeres que, mira, no solo que se practican el aborto con misoprostol, muchas chicas llegan a nosotros y nos cuentan que utilizan como método anticonceptivo la pastilla del día después. Y sabemos que no se puede utilizar más de 2 pastillas del día después al año porque es una bomba hormonal. La usan como método anticonceptivo. Es una locura, no tienen información de nada, por eso te digo, la ESI es un fracaso. Claro. Lo único que hace es hipersexualizar niños y esterilizarlos a corto o largo plazo. No cumple la función que tendría que cumplir, no tiene una base antropológica, científica, no. Bueno, pero es que nada de lo que estamos haciendo tiene una base científica, tiene una base propagandística, pero no científica. Lo que de verdad sería científico sería que médicos y científicos que no tengan conflictos de intereses con ninguna farmacéutica participaran de estudios reales, concretos y verdaderos sobre el impacto de todos estos mecanismos en la biología, en el cuerpo, en la salud de todos estos chicos y antes hablábamos del tema de las organizaciones. Sí. Mira, Fundación sabemos que es una fundación abortista que está financiada por la IPPF. No pudieron aprobar el aborto y en el 2018 firma con el presidente de aquel entonces, Mauricio Macri, un acuerdo para que ellos
baja en línea sobre la educación sexual integral. Dijiste Fundación Huésped, porque justo se cortó. Sí, Fundación Huésped. Sí, Fundación Huésped. O sea, si no nos matan a nuestros hijos, nos los educan ellos. Porque este plan es así, empecemos desde los niños. A nosotros quizás ya no nos pueden mover la aguja, pero este adoctrinamiento viene desde chiquitos, desde el jardín de infantes. Entonces lo que le meten en la cabeza es eso, anticoncepción y aborto. Bueno, hay otros mecanismos. Mis hijos fueron a escuela pública. Me consta porque mis hijos fueron a escuela pública y cada vez que mi hija tenía clase de ESI me llamaba y me decía, mamá, venía a buscarme. Claro. De que no tenemos que esperar a que alguien venga de arriba. Los políticos todos pasan, se les termina el mandato, algunos renuevan eternamente, otros no. Esto de necesitar regurgitada la información de la vida misma para poder vivir o no vivir, hacer o no hacer, no. Tenemos que tomar por nuestra propia iniciativa ese lugar en el mundo que ocupamos y decir, bueno, no. Esto, yo decido hacer esto, decido hacer lo otro, no decido hacer esto otro, no decido hacer esto otro. Dejar de poner en manos del Estado, en todas sus áreas, qué es lo que debemos o lo que no debemos hacer. Primero, que si somos padres, la primera y la última decisión es nuestra. Nosotros, un padre de bien, sabe lo que su hijo necesita. Entonces, estar atento a lo que pasa con los niños. El tema de la cuestión química, el tema de los laboratorios y su incidencia en los niños a través de la hormonización, que también es una forma de esterilización. Yo se los cuento porque esto también lo he hablado con un montón de especialistas. Inclusive las vacunas tienen un propósito o tienen un efecto esterilizador en los chicos porque están hechos con células de fetos abortados. Entonces, de repente, un niño que recibe células de fetos abortados de una nena, de una mujer, está recibiendo de alguna manera hormonas femeninas y viceversa. Entonces también hay un montón de conflictos con respecto a esto. A ver, ¿por qué, por ejemplo, los niños autistas tienen mayor tendencia a la disforia de género? Porque justamente hay un conflicto en esas vacunas que le han provocado el autismo, que esto está recontra comprobado, pero bueno, en la propaganda mediática esto no se habla, no se dice, no se puede mostrar en ningún lado. El 80% de los niños autistas son varones. Y se estima que de acá al 2036 1 de cada 2 niños va a ser autista. El programa de esterilización de despoblación mundial es muy profundo, muy profundo, y tenemos que hacer una mirada muy completa de todo lo que está pasando, porque tenemos que entender a quién tenemos delante y de qué tenemos que defendernos y defender a nuestros hijos. Me fui por ahí un poquito de tema, lo que pasa es que está todo relacionado. Bueno, vos hablabas pero está bien, porque vos hablabas de la disforia de género. Sí. Y es un término que el manual de psiquiatría le da a lo que decía en el manual anterior, en el 4, porque el último es el 5, en el 4, lo trataba como trastorno de identidad de género. Y sabemos que por presión del lobby LGBT le han cambiado el nombre para que suene mejor, ¿no? El DSM. Pero bueno, es eso, un trastorno de identidad de género. Es una locura pensar que tenemos que cambiar el cuerpo y mutilar el cuerpo para adecuarlo a lo que yo tengo en la cabeza. Como decía Chesterton, si no me entra el sombrero, en vez de entrar el sombrero, achico la cabeza. Claro. Es una locura. Claro. ¿Cómo pasaría, no sé, por ejemplo, con una chica anoréxica o un chico anoréxico? Por lo general, las chicas. ¿Qué le vas a decir para que se sienta bien? Si estás re obesa, tenés que bajar de peso porque ella se autopercibe gorda. Claro. Una locura. Claro. La estaríamos matando. Ahora vos fíjate lo que pasa acá con esta disforia de género, ¿no es cierto? Tengo que adecuar, mutilar, hormonizar para que el cuerpo se adecue al pensamiento, a la psicología de este chico. En vez de decir, bueno, necesito un tratamiento, necesito un acompañamiento. Me lleva a pensar que porque tristemente hoy hay muchos padres, por supuesto que no todos, porque de hecho Manada, que es un grupo de padres que se ha unido para ayudar a los chicos en este problema, cuyos casos personales son los que han hecho, por supuesto, que participen de este movimiento en la defensa de los niños con la disforia de género.
Pero se me ocurre pensar que cuando estaba tan de moda el tema de la anorexia y la bulimia, que andás a ver qué programa de ingeniería social aplicaron en ese momento para generar esa oleada impresionante de bulimia y anorexia. No digo que esté terminado hoy el problema, pero creo que no es el porcentaje que veíamos en otros años, décadas atrás. Pero quiero decir, imaginemos, ¿no?, si en ese momento los padres de chicas anoréxicas y bulímicas le hubieran dicho a las chicas, sí, la chica que se autopercibía hipergorda, le hubieran dicho, sí, qué gorda que estás. Hoy en día, sin embargo, hay muchos chicos con disforia de género que los padres los están llevando a hormonizar y a mutilar. Esto a mí me impresiona muchísimo, porque más allá del problema que está atravesando el niño, hay un adulto al lado que los está acompañando en la afirmación de lo que esos niños están percibiendo psicológicamente. ¿Cómo explicamos este fenómeno en donde el padre no puede aplicar esa autonomía como padre para decir, yo protejo a mi hijo en vez de ayudar a destruirlo? Es que el trastorno es del padre. Hay un libro muy interesante de Pablo Muñoz y Turrieta que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, donde explica que por lo general cuando llegan a la adolescencia, estas ideas al chico se le cae, porque quizás es normal que se le cruce por la cabeza autopercibirse de sexo contrario, pero por lo general con la adolescencia se cae. Mira el caso de la hija de Angelina Jolie, Brad Pitt, ¿no? Que sí, se vestía como un varoncito y ahora llegó a su adolescencia y vos la ves y es muy femenina, muy femenina. Pero bueno, pasa esto, que a veces el trastorno es de los padres, o padres que tienen un varón que querían tener una nena, sí, que he conocido casos que lo vestían como una nena, le compraban juguetes de nena, terrible. Sí. Otros casos, quizás la relación del varón con el papá en su más tierna infancia, ¿no es cierto? O tener un padre ausente o un padre que está pero no está presente para ese niño. Como decíamos antes, una madre que quería tener una niña, sí, no sabemos, y en muchos casos hubo abusos, no solo sexuales, entonces no lo sabemos, no sabemos, cada persona es un mundo. Claro. Sí, sí. Y Francis Collins, que es el padre del gen, te está diciendo que no existe un gen homosexual. Sí, sí, sí. No se nace así, la realidad es que no se nace así. Cuando tenés un problema o vas al ginecólogo o vas al urólogo. Por eso es que estamos tan atravesados por una batalla. Esta batalla es primero espiritual, pero se da en el ámbito cultural. El ámbito espiritual es como más profundo, más personal, pero la batalla cultural es esta que nos salpica a todos, y es esta agotadora batalla que estamos dando por proteger a los niños desde tantos lugares. Porque vos mirá, empezamos hablando del tema del aborto, pero vos fijate todas las aristas que surgieron a partir de la charla del aborto, todas las cosas y todo lo que no estamos hablando, porque sería el programa de 5 horas. Pero quiero decir, es tal la profundidad del ataque sistemático contra los niños, contra la familia, que realmente tenemos que estar muy, muy informados para no caer en las trampas que están preparadas para justamente caer en esta batalla cultural, ¿no? Ir como perdiendo las batallas para después terminar perdiendo la guerra. Yo tengo fe en que no va a ser así, tengo fe en que todo lo que estamos haciendo cada uno desde nuestro lugar son semillas que se van plantando, que inclusive hasta no sé si vamos a ver los frutos. Creo que los frutos se van a ver por ahí varias generaciones posteriores, pero creo que estamos como de alguna manera allanando ese camino para dejar una base sólida en el mundo para que todo esto no pueda volver a pasar en ningún otro momento de la historia, este ataque contra el ser humano al nivel al que hemos visto que se ha llegado, ¿no? Bueno, mira Estados Unidos, casi 50 años para que se caiga el fallo Roe versus Wade y para que el aborto deje de ser legal en cierta forma en Estados Unidos. Que a nosotros no nos pase lo mismo. Nosotros tenemos que despertarnos tempranamente, informarnos, formarnos y dar todo nuestro testimonio para que los demás lo vean y se sumen y abran los ojos, porque nuestra sociedad está adormecida. Está adormecida. Tenemos una ley de identidad de género, tenemos una ley de ESI, tenemos una ley de aborto,
y ya han presentado varios proyectos de ley de eutanasia. Entonces es como estar atentos y sobre todo a nuestros hijos, como vos decís, el ataque va directamente a los niños. Nosotros ya mal que mal somos grandes y tenemos cierta formación, pero el ataque va directamente a los niños, empezando desde el jardín de infantes. Sí, sí, totalmente. Bueno, esta es una invitación para todos los que estén escuchando este programa y que puedan retomar el rumbo de sus vidas, puedan retomar esa capacidad para decidir, para informarse, para actuar, no esperar a que ningún político, ningún administrador eventual del país, y lo digo así porque no estoy con ningún color político, así que lo que quiero decir es que todos los administradores eventuales, pasajeros del país, ninguno tiene el poder de decidir sobre sus propias vidas. Cuando el mandato de cualquiera de todos ellos termine, la vida de cada uno de nosotros sigue adelante, y sigue adelante con nuestras alegrías y también con nuestras miserias. Entonces tratemos de que sean mayores las alegrías y menos las miserias, porque, como muy bien decía Lorena, la conciencia en algún momento empieza a pesar. Entonces tratemos de ser prolijos, de ser conscientes, de ser amorosos con los más vulnerables, que son los niños, y sobre todo un niño que está en el vientre materno y que no puede defenderse. Que el próximo 25 de marzo que festejemos sea el día del nacimiento del niño, no sé, no el día de los derechos del niño por nacer. Esto quiere decir que entonces ese niño ha perdido derechos. Tenemos próximamente los retiros Salve Guadalupe, los que se quieran contactar con nosotros. Estamos en Instagram, @salveguadalupe_ o en Facebook, Salve Guadalupe. Quiero nuevamente felicitarte por la exposición que hiciste el otro día en el Senado. Me encantó, los invito a todos a verla. También voy a poner el link abajo de YouTube para que puedan escucharla a Lorena hablar el otro día en el Senado, frente a todos los que estaban ahí asistiendo a esa oratoria. Eran 5 o 6 personas, no recuerdo bien. Todos ellos dijeron cosas muy importantes sobre los niños. Hay quienes seguramente recogieron ese guante ese día de los que estaban ahí, y hay quienes seguramente no y van a seguir como hasta ahora, pero nuevamente les digo, el poder está en nosotros, el poder no está en la política, sino en nosotros. La política se mueve de acuerdo a cómo vamos pulsando nosotros como seres humanos, así que los invito a todos a pulsar de una manera consciente, positiva y despierta. Muchísimas gracias, Lorena, por haber estado acá. Gracias por el trabajo impresionante que hacen. La verdad es que no los conocía, como te dije, por teléfono, no conocía del trabajo que ustedes hacían, y la verdad es que fue para una alegría enorme mía, personal, saber que ustedes existían y el trabajo que estaban haciendo. Bueno, gracias, María, gracias por tu programa, por ocuparte de los niños, ¿no?, que muchas veces no tienen voz, sobre todo los niñitos por nacer. Así que gracias de verdad. Un placer. Bueno, entonces entre todos decimos salvemos a los niños, y eso incluye a los niños por nacer, porque no son un feto, no son un grupo de células, son niños. Así que salvemos a los niños por nacer. Gracias a todos por estar ahí, les mandamos un beso enorme. Pasé por 3 abortos, los que guardé muy adentro mío y los archivé, sin ser consciente de lo que estaba haciendo. Pasé por momentos terribles, intentos de suicidio, pasé por las drogas, pasé por el alcoholismo, pero uno no lo ve en ese momento. Cada aborto te va deteriorando anímicamente, y tuve la gracia de Dios de poder encontrar gente en ese retiro de Salve Guadalupe que me acompañó, me ayudó a entender, me ayudó a sanar y me ayudó a poder ver que se puede, que uno se equivoca, que uno puede volver a creer en Dios y volver a ser feliz. Siempre hay una esperanza de salir adelante, siempre hay una esperanza de que todo esto se puede sanar.
Hay una esperanza de que sueño con que algún día no exista más un aborto, de que una mujer no tenga que llegar a pensar en una situación desesperante como la que se vive cuando uno llega a un aborto. Agradezco a cada uno del equipo de la Merced Vida, de Proyecto Esperanza, de Salve Guadalupe, que hacen un trabajo invalorable, incalculable, algo que creo que económicamente no alcanzaría para que podamos salir adelante y sanar. Es lo que más le agradezco a Dios. Una de 6, ahora un par de años atrás, dijo: yo tengo un hermanito. Y es algo que nadie sabía ni nada, ni nunca lo hablamos con ella. Y ella dijo: yo tengo un hermanito que está en el cielo. Es algo compartido, es el hijo nuestro. Está bien, vos lo llevás, pero yo también soy el padre. Era algo nuevo, no sabía mucho. Por más que uno no esté, pero acompaña y no sabe de qué se trata ni qué. Y con el tiempo van saltando ciertas cosas. Empezar a uno darse cuenta quizás que había muchos bebés o muchos cochecitos dando vuelta, qué color de ojos tendría, el pelo, parecido a quién sería. Y es duro porque uno se hace todas estas preguntas. El aborto no es la solución, sino es el comienzo de los problemas. Un abrazo quizás. Hay veces que un abrazo dice más que todas las palabras del mundo.